Bien, continuamos, jóvenes. Sí, Arqui. Bueno, sale. Bien, entonces, carga viva son 100 kilogramos para azotea y esto me da, o sea, carga viva más carga muerta de los materiales me da 200, me da 370 kilogramos por metro cuadrado. La losa de azotea con el acabado que estoy mencionando, únicamente impermeabilizante y un plafón de yeso en la parte inferior, con una carga viva, ¿sí?, de 100 kilogramos, me da una carga de diseño de 370 kilogramos el metro cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo mi losa de azotea, ya tengo mi peso de muro, ¿sí? Ya tengo un metro, cuánto me pesa un metro cuadrado de muro, cuánto me pesa una franja de 2,40 de altura y ya tengo cuánto me pesa un metro cuadrado de losa de cubierta. Nos vamos con la losa de entrepiso. Aquí, perdón, tengo una duda. Bueno, entonces supongo que si el tinaco o el gas se pone arriba se le tiene que sumar, ¿no? Así es. Eso es una carga puntual. ¿Por qué es una carga puntual? Porque está específicamente en un punto. Y esa carga nosotros debemos de tratarla de manejar directamente a cimentación a través de los muros de carga. La idea es que esa carga puntual o ese tinaco no nos sobrecargue una losa. O sea, imagínate que en la azotea de tu casa el tinaco está a la mitad de la losa de tu recámara. ¿Sí? El peso de ese tinaco está afectando a toda la losa antes de afectar a la estructura. ¿Sí? Entonces se recomienda que ese tinaco esté en un punto específico, que esté diseñado para que la carga se vaya directamente a la cimentación a través de los muros de carga y que no te afecte tus losas. ¿Sí está claro? Sí, sí, gracias. Y tengo otra pregunta. Ajá, Perdón, es que no entendí muy bien cómo sacó el peso de la losa, de la azotea. O sea, ajá. eso es básicamente, digamos, lo que pesa el material, ¿no? Nada más. Así es, mira, o sea, para determinar cuánto pesa, lo voy a analizar por un metro cuadrado. Un metro cuadrado de losa, en este caso es concreto armado. Debo de especificar cuál va a ser el espesor. El espesor van a ser 10 centímetros. El metro cúbico de concreto armado me pesa 2,400 kilogramos. El metro cúbico. Yo necesito una franja que mida 10 centímetros de grueso por un metro cuadrado. Un metro por punto 10 me va a dar punto 1. Por el peso volumétrico del metro cúbico, de este caso del concreto, que son 2,400, me va a pesar un metro cuadrado 240 kilos. Eso es lo que pesa un metro cuadrado de losa de concreto de 10 centímetros de espesor. Si yo le coloco 11 centímetros, si le coloco 15, si le coloco 20, el peso va a variar. O si le coloco otro tipo de acabado, o otro tipo de material, o otro tipo de entrepiso. Específicamente estoy analizando losa maciza de concreto armado y estoy especificando que tiene 10 centímetros de espesor. Por lo tanto, me pesa 240 kilos ese metro cuadrado. Arriba tengo impermeabilizante. El impermeabilizante no lo considero como carga muerta. O sea, estoy despreciando ese peso. ¿Sí? En la parte de abajo tengo un acabado de yeso, que es en el plafón y tiene 2 centímetros de espesor. El metro cúbico de yeso me pesa 1,500 kilos, pero yo únicamente estoy colocando 2 centímetros de espesor. Ese metro cuadrado por 2 centímetros de espesor me pesa 30 kilos. Por lo tanto, 240 del concreto, que es la losa, más 30 kilos del yeso que tengo abajo de esa losa, son los 270. Más una carga, ¿sí?, para azotea, una carga viva, que en este caso es por azotea, o para azotea, de 100 kilogramos, por eso me da el peso de carga de diseño de 370 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sale. Yo Nos tengo vamos otra duda. a ver, sale. Bueno, yo había hecho ejercicios en los que a las losas, bueno, yo le sumaba 40 kilos, sí, le sumaba Sí. Ajá. 40 de
Sí, sí. sobrecarga de proceso continuo, Ajá. ¿eso cuándo se siempre o en No, algunos casos? no, o sea, voy para allá. Aquí lo que estoy analizando es únicamente carga gravitacional. ¿Cuál es la carga gravitacional? Los pesos que están gravitando o que tengo encima de los elementos. O sea, pesos de los materiales. Y yo únicamente estoy incrementando carga viva. La carga viva para habitación es de 170 kilogramos. La carga viva para azotea de esa habitación es de 100 kilogramos. El reglamento nos dice que debemos de considerar coeficientes para los, o sea, para esto, o sea, para el análisis de estas cargas. En este caso, no vamos a considerar ningún coeficiente sísmico. El reglamento nos dice por ahí que debemos de afectar esta losa 40 kilogramos si tenemos entortados, más otros 20 si tenemos no sé qué, ¿sí? Más multiplicarla por el coeficiente sísmico que corresponda según la zona en donde esté ubicado el terreno, zona 1, 2 y 3, ¿sí? Para este caso, para este ejercicio, no vamos a considerar coeficientes sísmicos ni tampoco vamos a considerar ningún incremento, ¿sí?, de estos coeficientes. ¿Sí está claro? Es únicamente carga gravitacional y la carga viva que vamos a considerar. Ustedes van a hacer una carga legal o un análisis de carga legal allá por el 8º semestre, 7º, cuando estén analizando realmente las estructuras. Ahí sí van a tener que checar el reglamento para ver en qué zona está, cuál es el coeficiente sísmico por el cual ustedes deben afectar, ¿sí?, su carga. O sea, por ejemplo, si yo aquí tengo 370 kilogramos como carga de diseño y arriba tengo un entortado o tengo algún material, le tendría que meter los 20 más otros 20 kilos que serían 40. ¿Sí? Y luego esa suma tendría que multiplicarla por 1.5, por 1.33 o por 1.20 y tantos, según la zona en la que esté ubicado mi terreno. Esos son los coeficientes sísmicos. Para este caso no vamos a considerar ningún coeficiente sísmico. Únicamente vamos a analizar carga gravitacional. ¿Sí? Ah, ok, sí, gracias. Sale. Bien, entonces nos vamos con la losa de entrepiso. En la losa de entrepiso, o sea, estos datos por ahí ustedes los tienen, después los analizan con calma. Si ahorita les estoy explicando cómo llegamos a este análisis y por qué llamamos carga viva, carga muerta, o a qué llamamos nosotros carga de diseño, o cuál es realmente la carga que vamos a considerar. Bien, entonces nos vamos con la losa otra vez del entrepiso. Tengo losa maciza de concreto armado, que son 10 centímetros de espesor y me pesa 240 kilogramos. Encima de esa losa, yo estoy considerando una loseta esmaltada. La loseta esmaltada tiene, cuando mucho, 1 centímetro de espesor y está sentada con un mortero que se llama pegazulejo. Cuando mucho, ese pegazulejo va a tener un espesor de medio centímetro. Yo estoy considerando 2 centímetros de espesor entre el pegazulejo o el mortero y la loseta esmaltada. Por lo tanto, son 2 centímetros. Y estoy considerando el peso de esa loseta junto con ese mortero de 2 toneladas metro cúbico o 2,000 kilogramos el metro cúbico. Pero como solo tengo 2 centímetros de espesor, el metro cuadrado me va a pesar 40 kilos. ¿Sí? Metro cuadrado me va a pesar 40 kilogramos, más la losa que me pesa 240. Abajo de esa losa yo tengo un aplanado de yeso y después de ese yeso tengo una pintura vinílica. El yeso son 2 centímetros y me pesa 30 kilogramos. Otra vez el yeso, el metro cúbico, me pesa 1,500 kilos. Pero yo únicamente estoy tomando 2 centímetros de espesor. Entonces, por lo tanto, el metro cuadrado, ¿sí?, de 2 centímetros de espesor me pesa 30 kilos. Y tengo un total, ¿sí? O sea, luego tengo una pintura vinílica. Pero al igual que el impermeabilizante, la pintura vinílica la voy a despreciar. Nuevamente, la cubeta me pesa 35 kilos, ¿sí? Esa cubeta me alcanza para cubrir 60 metros cuadrados, por lo tanto, pues le toca de a menos de a kilo por cada metro cuadrado, 1 kilo y poco más por cada metro cuadrado, ¿sí? Entonces, estoy despreciando ese peso, no lo considero.
Entonces únicamente el peso de la loseta, el peso de la losa y el peso del yeso. Eso me da una carga muerta de 310 kilogramos. Carga muerta. Carga muerta es el peso de los materiales. Y es muerta porque donde la coloque, ahí se va a quedar. No va a sufrir ningún desplazamiento. ¿Sí? Y luego viene la carga viva. La carga viva para habitación o para vivienda, me dice el reglamento que deben ser de 170 kilogramos por metro cuadrado. Por cada metro cuadrado yo debo de considerar 170 kilos. Esos 170 kilos incluye el peso del mobiliario, el peso de las personas y lo que requiera para que funcione dicho espacio. Estoy hablando de casa-habitación. Si estuviéramos hablando para una oficina, el peso para esa oficina o la carga viva para oficina es diferente. Si fuera para una escuela, es diferente. Si fuera para un hospital, es diferente. Entonces, específicamente para casa-habitación, es de 170 kilogramos. Esa es la carga viva que estamos considerando. Por lo tanto, carga viva más carga muerta, ¿sí? Son 310 kilogramos de carga viva más 170 kilogramos de carga, 310 kilogramos de carga muerta más 170 kilogramos de carga viva, me da un total de 480 kilogramos por metro cuadrado. Esta sería la carga de diseño. La carga de diseño de la losa para ese entrepiso la voy a considerar de 480 kilogramos. Si yo varío cualquiera de estos materiales, va a variar la carga de diseño. ¿Sí? El problema es de que si yo diseño mi losa con 480 kilogramos y después del lugar de que tenga los 480 kilogramos, tengo 620 kilos, estoy sobrecargando esa losa. ¿Sí? Primero, sobrecargo esa losa, porque esa losa fue diseñada para 480 y le estoy metiendo 120 kilos más. A lo mejor la losa me soporta. ¿Sí? Pero ese peso lo va a tener que repartir hacia los muros y se va a ir a la cimentación. Y la cimentación fue diseñada para una losa de 480 kilogramos. Y le estoy metiendo ahí unos kilos de más. A lo mejor no pasa nada. O sea, la losa está, o la estructura está ahí soportando ese peso. Pero ¿qué pasa en caso de sismo? Ese peso que tengo allá acumulado, ¿sí? De repente viene un movimiento telúrico, se empieza a mover toda la estructura, ¿sí? Cuando aparece el sismo, ¿sí? Ese peso prácticamente se duplica. O sea, de uno para otro lado. O sea, el movimiento, ¿sí? Y la gravedad hace que prácticamente ese peso se duplique. Por lo tanto, puedo tener falla en mi estructura, porque no está considerado ese peso adicional, ¿sí? Que se colocó posteriormente. O la cimentación no tiene las dimensiones para equilibrar esas fuerzas. Entonces, por lo tanto, pues debemos de definir perfectamente bien los materiales, las dimensiones, los acabados, porque con esos datos nosotros estamos calculando la estructura. Y eso se lo advertimos al cliente. O sea, todos estos datos se le quedan al cliente. ¿Sí? Y le hacemos mención de esto. Si tú cambias de uso ese espacio, pues debes de checar qué vas a cambiar, o sea, qué vas a meter. ¿Sí? Porque a lo mejor en lugar de ser casa habitación, la convierte en bodega, ¿sí? Y en esa bodega a lo mejor mete cajas de cuadernos o de libros o periódicos o qué sé yo, o libros ahí almacenados. O sea, imagínense la cantidad de peso que se estaría acumulando ahí. Entonces la losa estaría a punto de fallar. A lo mejor no nos falla, porque los materiales son muy nobles, ¿sí? A veces solamente esperan un movimiento brusco para que estos elementos se desplomen, ¿sí? O sea, que los movamos tantito para que se vengan abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos excediendo su resistencia. Entonces, por lo tanto, pues se recomienda que, pues que los pesos que estamos utilizando, pues sean los que estén usándose ya en ¿cómo se llama? En el espacio habitable. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas? No, no, arquitecto, gracias. Sale. Entonces ya tenemos el peso por metro cuadrado de muro, que me pesa 259, 260 kilos el metro cuadrado.
La franja de ese metro, repito, un metro lineal por 2,40 de altura, me va a pesar 624 kilos. Ese es el peso de mi muro que voy a considerar. Luego tengo mi losa de cubierta, ¿sí? El peso de la losa de cubierta que voy a considerar como carga de diseño van a ser de 370 kilogramos, con los espesores y materiales y acabados que estoy especificando aquí, ¿sí? Y luego tengo mi losa de entrepiso, que me va a pesar 480 kilogramos mi carga de diseño. Esos son los datos que yo voy a utilizar para hacer mi bajada de cargas. Repito, si yo modifico cualquiera de estos materiales en cuanto a su forma, dimensión, espesores, etcétera, etcétera, voy a modificar esta carga de diseño. Por lo tanto, este análisis es único y exclusivamente para esta vivienda o para este proyecto. Me puede servir como ejemplo para hacer un análisis de otras propuestas arquitectónicas, o sea, siguiendo los pasos, ¿sí? Pero no puedo copiar o decir, bueno, es que la carga de diseño que usé la otra vez, pues la voy a meter acá como carga de diseño por sus elementos, ¿sí? Entonces tengo que hacer un análisis específico de cada uno de los espacios que estoy analizando o cada uno de los proyectos arquitectónicos, ¿sí? Todo esto viene en una memoria de cálculo. O sea, esto está asentado en una memoria de cálculo. Esa memoria de cálculo se tiene que mandar a la delegación, la tiene que firmar el perito, etcétera, etcétera. Es parte de la documentación que nosotros debemos presentar ante el municipio, las alcaldías, etcétera, etcétera, para que nos den licencia de construcción, ampliación, remodelación, etcétera, etcétera. O sea, para que nos den permiso de hacer estos trabajos. ¿Sale? Entonces, este es el análisis de bajadas de carga. Y no es otra cosa más que obtener los pesos volumétricos. Ya tenemos aquí los pesos volumétricos y ahora sí, con estos datos, nos vamos a las bajadas de carga. ¿Sí? Tengo aquí mi croquis, que por ahí se los envié, ¿sí? En los cuales tengo únicamente ejes y cotas. En este croquis vamos a vaciar la información, ¿sí? Y nos vamos nuevamente al croquis donde tenemos el pequeño corte, donde estamos indicando, ¿sí?, cómo está nuestra estructura, ¿sí? Tenemos un pretil de 1 metro, tenemos una losa de cubierta o azotea y tenemos una losa de entrepiso y tenemos el piso de la planta baja, ¿sí? Entonces, yo aquí estoy manejando 1 metro de pretil. Ustedes en sus proyectos a lo mejor tienen 1 metro, a lo mejor tienen 50 centímetros, a lo mejor hay 30, a lo mejor hay 10 o a lo mejor no hay pretil, ¿sí? Con esto que les acabo de mencionar, ustedes deciden si consideran pretil, si no lo van a considerar, si lo van a aumentar, si lo van a quitar, etcétera, etcétera. O sea, esto es parte de las decisiones que ustedes tienen que ir tomando, ¿sí?, desde este momento para el análisis de su casa habitación. Arquitecto, Entonces, perdón, yo tengo una duda. ajá, Si, por ejemplo, el usuario quisiera seguir construyendo en un futuro, ¿cuánto se le deja de pretil o cómo es eso? ajá. A ver, vamos a suponer que yo tengo mi proyecto que es planta baja y planta alta, ¿sí? Hasta ahí está construido y de repente me dice el cliente, ¿sabes qué? Quiero meterle un departamento en un segundo nivel, ¿sí? Lo que tendría que hacer primero es checar cómo está la estructura sobre la cual yo pretendo meter un segundo nivel, ¿sí? Una vez de que ya chequé toda la estructura, veo en qué condiciones se encuentra, veo cómo está la cimentación, cómo está toda la estructura, cuánto está bajando por metro lineal, ¿sí?, al desplante, ¿sí?, y ver qué es lo que quiero colocar en la planta en un segundo nivel, ¿sí? O sea, seguramente la cimentación va a resultar escasa, porque se supone que nosotros o la mayoría de la gente no piensa para construir a futuro. Más bien dice, yo quiero planta baja y planta alta, y ahí se queda. Así considera su construcción. Por lo tanto, si esa construcción fue calculada y fue diseñada, pues únicamente se consideró para esos 2 niveles, para planta baja y planta alta.
Si a futuro alguien quiere meter un segundo nivel o un tercer nivel arriba de esa planta de azotea, se tendría que hacer lo que acabo de comentar, checar la estructura, ver la cimentación, ver cómo está todo el edificio, toda la construcción, después ver qué es lo que voy a construir, ¿sí? Y buscar la forma de cómo bajar esas cargas a la cimentación sin afectar mucho a la estructura. O bien, a lo mejor voy a tener que reestructurar en algunos puntos para que yo baje las cargas hasta la cimentación. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes, o sea, nosotros como personas, se supone que aguantamos un 100% de nuestro peso. Si ustedes pesan 70 kilos, en teoría ustedes aguantan 70 kilos más, sin ningún problema. O sea, sus piernas o nuestros pies, ¿sí? O nuestra estructura está diseñada para soportar el peso que tenemos, 70 kilos, más un 100% para casos especiales. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si yo peso 70 kilos, yo puedo soportar 70 kilos más. Mis piernas o mis pies van a soportar ese peso. Pero ¿por cuánto tiempo va a soportar ese peso? O sea, a lo mejor es momentáneo. O a lo mejor avanzo 5 metros, ¿sí? Con esos 70 kilos adicionales. ¿Sí? O a lo mejor aguanto 5 minutos. Pero va a llegar un momento en que ese peso que estoy soportando de más, no voy a poderlo retener. Y me voy a desplomar. O sea, me va a afectar. Por lo tanto, eso es lo que pasa con las construcciones. La cimentación está diseñada para soportar planta baja y planta alta. Si yo le meto un segundo nivel, ese peso no está considerado. Por lo tanto, todo ese peso va a caer a la cimentación y esa cimentación va a fallar porque no está diseñado para soportar ese peso adicional. ¿Sí? Esto no significa que yo no pueda hacer un segundo nivel. Por supuesto que lo puedo hacer, pero tengo que analizar, tengo que diseñar cómo voy a bajar esas cargas, por dónde las voy a bajar, por dónde voy a hacer menos afectaciones, dónde voy a reestructurar para soportar ese peso adicional. ¿Sí? Y voy a buscar materiales lo más ligeros que se puedan. En lugar de meter muros de tabique rojo, a lo mejor le meto muros de panel Covintec. ¿Sí? No pesa lo mismo un metro cuadrado de muro de tabique rojo, que son 260 kilos, contra un muro de panel Covintec que me pesa 30, o sea, ese metro cuadrado. O sea, la diferencia es enorme. En lugar de meter una estructura de concreto, a lo mejor le meto una estructura metálica. No pesa lo mismo una columna de concreto, ¿sí? O un castillo de concreto de 15 por 20 centímetros que una viga tipo I de 6 pulgadas. ¿Sí? Nos vamos con las traves, que en este caso serían vigas, y luego nos vamos con la techumbre. ¿Por qué tenemos que meterle losa de concreto en ese segundo nivel? Cuando hay otros materiales que son súper ligeros. A lo mejor es el multipanel, a lo mejor es el policarbonato. O sea, hay muchos materiales que nosotros podemos utilizar para reducir el peso que vamos a bajar y afectar lo menos posible a esa estructura. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que buscar la forma de cómo va a ser esas bajadas o cómo bajar ese peso a la cimentación, afectando lo menos posible a la estructura que ya tenemos elaborada. ¿Sí? Pero en muchos de los casos tenemos que reestructurar. ¿Qué es reestructurar? Es romper muro, meter castillos, romper en la cimentación, ampliar bases de cimentación o áreas de cimentación, metiéndole zapatas para que baje ese peso adicional que estoy considerando. ¿Sí? Entonces eso implica pues mayor inversión, ¿sí? Más trabajo, pero pues bueno, sale mucho más barato hacer un departamento en la azotea que comprar un terreno y construir ese departamento. ¿Sí, sí se entiende? Sí, Arqui, muchas gracias. Entonces, por lo tanto, hay opciones. Hay que buscar cómo bajar esas cargas. ¿Sale? Una pregunta aquí. Sale. Y en el caso de que fuera una losa de vigueta y bovedilla, ¿el procedimiento es el mismo? El procedimiento es el mismo, nada más que ahora en lugar de analizar una losa de 10 centímetros de espesor, tendríamos que analizar una losa de vigueta y bovedilla que tiene como mínimo 16 centímetros de espesor.
Una capa de compresión de 4 centímetros, una bovedilla que tiene 12 centímetros de peralte y una vigueta de concreto, ¿sí? Que está soportando, ¿cómo se llama? Esa bovedilla. Entonces tendríamos que analizar cuántos metros lineales tenemos de vigueta, cuánto nos pesa esa vigueta, cuántas bovedillas entran en un metro cuadrado, ¿sí? Cuánto pesa una bovedilla, cuánto pesa la capa de compresión, que en este caso son 4 centímetros, ¿sí? Hacemos la suma de todo eso, ¿sí? Y obtenemos el peso de la losa de vigueta y bovedilla. El análisis es el mismo. Los materiales son los que cambian. ¿Sí? Gracias. Sale. Bien. ¿Alguna otra duda por ahí? Sí, profe. ¿Sale? Bueno, ya cuando tiene el metro cúbico de el material, entonces dice que ahora para hacer el muro es un metro lineal, ¿por cuánto, perdón? A ver, o sea, ya elegimos el material con el que vamos a hacer el muro. En este caso es tabique rojo. Un metro cúbico de tabique rojo, ¿sí? O sea, imagínate que acomodas un metro cúbico de tabique rojo. Ese metro cúbico de tabique rojo nos va a pesar 1,500 kilos. O sea, un metro por un metro por un metro cúbico de tabique rojo pesa 1,500 kilos. Con ese material yo voy a hacer un muro de tabique, pero ahora va a tener un espesor de 12.5. Por lo tanto, voy a hacer el análisis de 12.5, un metro por 12.5 centímetros de espesor, va a ser 0.125 por 1,500, que es lo que pesa el metro cúbico, me va a pesar 187.5 kilogramos. Ese metro cuadrado, con un espesor de 12 centímetros y medio. Si yo quiero meterle un muro de tabique rojo de 15 centímetros, va a pesar más. Si se lo meto de 20, va a pesar más. ¿Sí está claro? Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros sepamos cuál va a ser el espesor del muro y qué material, porque vamos a usar el peso propio de ese material, ¿sí? Y es por metro cúbico. Y después los acabados que le voy a adicionar a cada uno de los lados para obtener el peso total por cada metro cuadrado de ese muro que voy a utilizar en mi construcción. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Dale. Bien. Bien, comentaba que regresamos a nuestro corte, en el cual ahí tenemos la azotea, ¿sí? Tenemos el pretil, tenemos el entrepiso, ¿sí? Las dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a iniciar ahora sí la bajada de cargas. El método que vamos a utilizar para las bajadas de carga va a ser el método de áreas tributarias. ¿Qué significa esto? Que en cada uno de los tableros, o sea, los tableros es perfectamente la definición del espacio, ¿sí? Este es un tablero que tiene 3 por 4 metros. Es un tablero de forma rectangular. Este es un tablero y es una losa maciza de concreto armado. Esta losa maciza está apoyada perimetralmente. ¿Qué significa perimetralmente? Que tengo muro aquí, acá y acá. ¿Sí? Esta losa está soportada por los 4 lados. Se dice que está trabajando de forma perimetral. Yo necesito saber cómo está bajando esta carga de forma perimetral hacia los 4 muros. O sea, cuánto le corresponde a cada uno. Entonces, por lo tanto, se llama el método por áreas tributarias. Y esto es, ¿qué área le corresponde a cada uno de los ejes? ¿Sí? Y para esto, no, nos queda poco tiempo, ¿sí? En algunos minutos se nos va a acabar la sesión, entonces hasta donde se corte, pues ahí ¿cómo se llama? Lo dejamos. La próxima sesión sería el próximo miércoles porque el lunes es 2, ¿sí? No tenemos sesión, sería hasta el próximo miércoles, que sería 2, 3, sería 4, ¿no? Sí, Profe, Sí. ¿cree que pueda dejarnos alguna bibliografía de algún libro donde podamos checar esto de las áreas tributarias? Casi no hay, pero ¿cómo se llama?
Híjole, lo que pasa, no sé, pero, o sea, búsquenlo como tal, bajada de cargas por el método de áreas tributarias. A ver qué pueden encontrar, ¿cómo se llama? En internet. Que, o sea, lo más seguro es que no haya nada. O sea es únicamente la descripción y un pequeño ejemplo de cómo está bajando esto. Pero traten de buscarlo en internet a ver si es posible que puedan ustedes localizar algo con respecto a esto. Pero les aseguro que lo que pueden encontrar por ahí, pues es lo mismo que yo les voy a explicar en estos croquis. Pero pues a reserva de esto, pues chéquenlo y ojalá puedan encontrar algo. Es bajada de cargas por el método de áreas tributarias. Búsquenlo así, ojalá y puedan encontrar algo de información. Esto prácticamente está muy restringido, casi no hay información y lo poquito que hay son 3, 4 párrafos y eso es todo lo que nos dan por ahí. Pero pues bueno, inténtenlo y a ver, ojalá y puedan conseguir algo. ¿Sale? Vale, gracias. Órale. Bien, entonces, tenemos aquí nuestro croquis, ¿sí? Y empezamos con la bajada de área por el método de áreas tributarias. Y no es otra cosa más que checar, ¿sí? ¿Qué área corresponde a uno de cada uno de los ejes que están soportando perimetralmente esta losa? Imagínense que este es el tablero, apoyada en sus 4 lados, 3 por 4, ¿sí? Esta losa tiene 12 metros y si es una carga, ¿sí? O sea, si es una losa de azotea, pues me pesa, la losa de azotea para este caso me pesa 370 kilogramos, por los 12 metros cuadrados son tantos kilogramos. El problema es ver cuánto está cargando cada uno de los ejes o cómo se está repartiendo. Entonces, para eso es el método de áreas tributarias. Y no es otra cosa más que dividir este tablero, ¿sí?, en triángulos y trapecios para dar las áreas que correspondan a cada uno de los ejes. Y para esto partimos del vértice, ¿sí? O sea, este tablero tiene 4 vértices. Nosotros del vértice hacia el centro marcamos una línea a 45 grados. Del vértice hacia el centro trazamos a 45 grados una línea, ¿sí?, en los 4 vértices. Y nos vamos a encontrar que si el elemento que estoy analizando es cuadrado, se van a formar 4 triángulos iguales. Si el elemento es rectangular, se van a formar 2 triángulos y 2 trapecios, ¿sí? Tal y como los tengo aquí indicados. Aquí está. ¿Sí? Aquí tengo los espacios definidos con ejes y cotas, ¿sí? Me voy a 45 grados del vértice hacia el centro, ¿sí? Y en el primero que tenemos aquí, en el primer tablero que tenemos aquí, es un cuadrado, ya que tenemos 4 por 4, nos da 4 triángulos iguales. En el segundo es otro tablero que tiene 3 por 4 y nos da 2 triángulos y 2 trapecios. En la parte de abajo, ¿sí?, tenemos nosotros otro rectángulo y nos vuelve a dar 2 triángulos y 2 trapecios. Del otro lado tenemos otro cuadrado y nos da 4 triángulos iguales. Y finalmente tenemos otro cuadrado que nos da 4 triángulos iguales. ¿Sí? Como está a 45 grados, ¿sí?, nosotros podemos determinar sin ningún problema el área de cada una de las figuras que se están formando. ¿Sí? En el caso de la primera figura, ¿sí?, que son cuatro triángulos, sí, pues creo que todos sabemos cuál es la fórmula para determinar el área del triángulo. Base por altura sobre 2. ¿Sí? La base en este caso son 4 metros, la altura es la mitad de la base por estar a 45 grados. ¿Sí? Recuerden que la tangente, sí saben qué es tangente, cotangente, etcétera, etcétera. O sea, esto es trigonometría. ¿Sí? Entonces podemos determinar sin ningún problema el área del triángulo. Por estar a 45 grados, ¿sí?, es la base, son 4 metros, la altura es la mitad de la base, que serían 2 metros, ¿sí?, entre 2 y me da el área. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tengo un área de 4 metros,
en cada uno de los triángulos. ¿Sí? Entonces puedo determinar sin ningún problema el área de las figuras que se están formando en cada uno de los tableros. Y resulta que para el primer tablero, pues tengo 4 metros, que son por 4, son los 16. En el segundo tablero, para el triángulo serían 2.25, para el otro triángulo también serían 2.25, para cada uno de los trapecios serían 3.75 y exactamente lo mismo. Determinamos el área del triángulo, la base por la altura sobre 2. La base son 3, la altura es la mitad de la base, que sería 1.5. ¿Sí? Hacemos la operación y obtenemos el área. ¿Sí? Después para el trapecio sería la base, son 4 metros, la altura es la mitad de la base de ¿cómo se llama? Del triángulo, que sería 1.5. ¿Sí? La base menor sería la diferencia que hay entre los lados del triángulo, o las alturas del triángulo, para obtener la base. ¿Sí? O sea, sería base mayor más base menor por la altura sobre 2, y obtenemos el área de cada uno de ellos. Una vez haber obtenido todas las áreas que aquí están indicadas, ¿sí? Lo que tengo que hacer es multiplicar por el peso. ¿Sí? Entonces aquí están las áreas tributarias. Esto lo voy a hacer en donde tengamos losas, ¿sí? Que en este caso es planta baja y planta alta. Solamente les mandé dos croquis. Uno es para la azotea y otro es para analizar la losa de entrepiso, la losa de cubierta. Falta la losa de entrepiso, que se las mando posteriormente. Nada más como ejemplo, aquí está esto. Bien, ya determinamos las áreas tributarias, ahí están. Este es el método de áreas tributarias. Ahí están indicadas las áreas y hacia dónde se están yendo cada una de esas áreas. Están perfectamente definidas. ¿Sí? Podemos tener la figura que sea aquí y siempre vamos a partir del vértice hacia el centro a 45 grados. Y nos van a formar figuras. Y van a ser triángulos o trapecios. Una vez teniendo esa figura, nosotros podemos determinar cuál es el área. Y la figura que tenemos aquí, por ejemplo, en este caso, es un triángulo, ¿sí? Toda el área de este triángulo se viene para este eje, ¿sí? Toda el área de este triángulo se viene para este eje. Por lo tanto, en este caso, yo tengo aquí un área de 4 metros cuadrados y estoy analizando la losa de azotea, y la losa de azotea me pesa 370 kilos por 4 metros cuadrados, que es el área de aquí. Este triángulo, o esa área de ese triángulo, me pesa 1.480 kilos. Esos 1.480 kilos se van hacia este eje. ¿Sí? Si este eje, o la longitud de este eje, tiene 4 metros, ¿sí? Lo que tengo que hacer es dividir la cantidad entre la longitud del tramo para determinar cuánto está bajando por metro lineal. ¿Sí? Entonces, analicen esto. Posteriormente, más tarde les mando el complemento de esto. Necesito que analicen esto y que ustedes empiecen a aplicar esto en su proyecto. ¿Sí? O sea, que empiecen a hacer su análisis de pesos. Vean cuánto pesa su muro, cuánto pesa su losa de entrepiso y cuánto pesa su losa de cubierta, con los materiales propios que ustedes están utilizando en su casa habitación, para que ustedes empiecen a hacer el análisis de esto que estamos aquí checando. ¿Sí? Entonces, esto lo continuaríamos el próximo miércoles, ¿sí? A la misma hora. Yo les mando más documentación para que ustedes complementen, y el miércoles continuamos con las bajadas de carga. ¿Sí? Porque lo que ustedes me van a entregar va a ser un plano síntesis. Después les digo en qué consiste ese plano síntesis.